Imagínate esto, un pueblo entero, una civilización avanzada, con arquitectura, escritura y costumbres únicas. Y un día, simplemente, desaparecen. No dejaron tumbas, no dejaron cuerpos, no dejaron pistas claras. Solo ruinas. ¿Fueron víctimas de una catástrofe? ¿Escaparon de algo? ¿O se los tragó la tierra? Hoy te voy a contar la historia detrás de una de las desapariciones más inquietantes de la humanidad. La misteriosa civilización de los Anasazi. Acompáñame en este viaje que mezcla arqueología, leyendas indígenas, teorías científicas y algunas historias que te pondrán la piel de gallina. Los Anasazi, también conocidos como los antiguos pueblo ancestral, habitaron lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, principalmente en zonas de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Pero no eran simplemente tribus aisladas. Tenían un nivel de organización y arquitectura impresionante, construyeron ciudades de piedra y adobe en acantilados, con varios pisos, habitaciones conectadas, almacenes y torres de vigilancia. Chaco Canyon y Mesa Verde son dos de sus obras maestras. Lo más increíble es que lo lograron sin el uso de la rueda, sin animales de carga, ni herramientas de hierro. Y aún así, crearon un sistema de caminos que conectaban sus pueblos por cientos de kilómetros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién nos enseñó? Los arqueólogos aún no tienen respuestas definitivas. Gracias a la arqueología se conocen una gran variedad de casas y poblaciones anasazis. Las viviendas más antiguas eran muy modestas, pequeñas casas primitivas lo suficientemente grandes para alojar a una familia. Tenían cimientos poco profundos, casas pozo, 25. El tejado estaba hecho con tierra y ramas. El fogón se encontraba en el centro. Con el crecimiento demográfico, las viviendas se reagrupan en aldeas. Este hecho manifiesta una organización colectiva más o menos consciente del espacio. A partir del siglo X, estos pueblos pueden alojar varias centenas de habitantes. Se sitúan en mesetas como en Cañón Chaco, 950 a 1100, o abrigándose bajo los acantilados de Mesa Verde, 1100-1300. Los Anasazis escogían lugares excepcionales para instalarse. Varios pueblos se sitúan bajo impresionantes acantilados en el siglo XIII. Ciertas excavaciones se realizan en las paredes de gigantescos cañones. La orientación de los pueblos protege de la lluvia y la nieve en invierno y de los mayores calores del verano. Además presentan la ventaja de ser una protección natural frente a los ataques enemigos. En cambio los alejaban de las plantaciones, haciéndolas menos accesibles a los habitantes. Los Anasazi no solo eran constructores, también eran astrónomos. En Chaco Canyon hay alineaciones solares y lunares que prueban que observaban el cielo con precisión. Celebraban solsticios, seguían los ciclos lunares y registraban eclipses. También practicaban rituales complejos. En las quivas, cámaras ceremoniales subterráneas, realizaban danzas, ofrendas y probablemente sacrificios. Pero hay algo más escalofriante. En ciertas zonas se han encontrado restos humanos con señales de canibalismo ritual. ¿Era parte de sus creencias? ¿Una respuesta a la hambruna? Aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que eran una civilización profundamente espiritual y simbólica. Hasta el año 1200 después de Cristo, los Anasazi prosperaban. Pero de repente, abandonaron sus ciudades. Dejaron sus casas, sus herramientas, sus alimentos almacenados. Las construcciones quedaron intactas, pero vacías. ¿Qué pasó? Las teorías más aceptadas hablan de una gran sequía entre los años 1275 y 1300 que habría agotado los cultivos. Sin embargo, eso no explica por qué huyeron tan rápido, ni por qué nunca regresaron. Otra teoría habla de conflictos internos y guerras tribales. Pero entonces, ¿por qué ni siquiera enterraron a sus muertos? Aquí es donde las cosas se ponen más raras. Hay quienes aseguran que los Anasazi fueron víctimas de una catástrofe sobrenatural. Las leyendas de los navajos, descendientes cercanos, hablan de seres llamados skinwalkers, entidades oscuras que habrían invadido sus tierras.
También se habla de portales en ciertos puntos energéticos de la región, como en el área de los Cañones del Diablo. Algunos incluso creen que tuvieron contacto con seres de otros mundos y fueron tomados. ¿Te suena exagerado? Tal vez. Pero no hay cuerpos. No hay pruebas de migración masiva. Y si hay estructuras con marcas de incendios, mutilaciones humanas y señales de huida apresurada. Se considera que los descendientes actuales de los Anasazi son los indios pueblo, entre los que se encuentran los uñíes y los hopis, aunque no se conoce con seguridad si hay continuidad étnica entre ellos y los antiguos Anasazi, o si la continuidad es solo geográfica. Los modernos viejos indios pueblos son étnica y lingüísticamente diversos, pero se desconoce si los Anasazi originales formaban un único pueblo o conjuntos de pueblos diferentes que compartían una cultura similar. Su civilización ha dejado varios vestigios populares y litúrgicos en distintos lugares, 3 de los cuales han sido clasificados como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Parque Nacional de Mesa Verde, el Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco y el pueblo de Taos. Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran que los Anasazi tenían conocimientos de cerámica, tejido e irrigación. Además, dibujaban símbolos que no han sido descifrados hasta el día de hoy y también observaban los desplazamientos solares. Los arqueólogos siguen debatiendo respecto a cuándo pudo haber surgido esta cultura. El consenso actual, basado en la terminología definida por la clasificación de Pecos, sugiere que surgió aproximadamente en el siglo XII a.C., designada arqueológicamente durante la era de los esteros tempranos II. ¿Y si no desaparecieron, sino que se transformaron? Algunos investigadores creen que los Anasazi no se extinguieron, sino que se integraron a otras culturas, ocultando su identidad por miedo o necesidad. Pero si eso es así, ¿por qué no conservaron sus prácticas? ¿Por qué abandonaron toda su arquitectura? Lo cierto es que las pruebas son mínimas. Y cada descubrimiento arqueológico nuevo genera más preguntas que respuestas. Si bien muchos aspectos de la historia de los Anasazis no son conocidos debido a la inexistencia de fuentes escritas, existe evidencia material de que ejercieron una presión excesiva sobre el ambiente. Esto podría haber provocado un colapso ecológico provocado por la sobreexplotación de los bosques cercanos, lo cual a largo plazo podría haber tenido efectos adversos en el clima de la región y el nivel de erosión del terreno. De hecho, el caso de la cultura Anasazi es uno de los ejemplos arquetípicos tratados por Jared Diamond en su libro Colapso. ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Dedicado al colapso social de diversas culturas antiguas por problemas de falta de sostenibilidad ecológica. Al final, lo único que queda es el silencio. Las ruinas de los Anasazi siguen allí, desafiando el paso del tiempo. Sus muros, sus símbolos, sus caminos, están esperando que alguien los entienda. Tal vez desaparecieron por causas naturales. Tal vez por guerras. O tal vez, simplemente, eligieron irse a un lugar que no podemos ver. Y esa es la historia detrás de la civilización que se desvaneció sin dejar rastro.